Es hora de escuchar Tiempo Real, la revista que te pone al día con noticias, entrevistas, recomendaciones y las novedades en las redes sociales. Tiempo Real. Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo Real, la revista informativa de Andina, canal online. Hoy es jueves 18 de octubre, estamos en una jornada particularmente compleja a partir de los acontecimientos que ocurrieron ayer al conocerse o tras conocerse la fuga de César Inostroza Pariachi, el destituido juez que, aprovechando ciertas falencias en el control en la frontera norte, escapó hacia Guayaquil, Ecuador, de ahí voló a Ámsterdam y se encuentra en España. Este caso ha traído cola. En principio, el ministro del Interior, el señor Mauro Medina, presentó su renuncia, el presidente Vizcarra se la aceptó. Vamos a tocar este tema hoy con un periodista que está siguiendo de cerca estos acontecimientos. Está con nosotros el periodista César Romero, periodista de investigación del diario La República, con quien vamos a conversar de las incidencias en torno a este caso. En principio vamos a presentarle un video del presidente Martín Vizcarra que se ha referido al caso de la fuga del ex juez Inostroza Pariachi. Vamos a ver el video. Que se debe asumir, pero al mismo tiempo exijo que asuman sus responsabilidades quienes blindaron y dejaron de actuar durante varias semanas. Mi país, el Perú, ha sido testigo del rol cumplido por las diferentes instituciones. Los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron semana tras semana no solo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones. Pareciera que se ha tenido que constatar que este delincuente esté fuera del país para recién dictar la orden de captura correspondiente. Pero quiero ser enfático, los delincuentes que huyeron del país tendrán que responder ante la justicia. En ese sentido, estamos seguros que España, un país democrático, inserto en la comunidad internacional, no protegerá a quienes están requeridos por la justicia peruana. Estos casos manifiestos de gran corrupción se suman a un contexto de débil institucionalidad en el país que ha permitido que intereses oscuros y contrarios al interés común de las mayorías lucren a costa del erario de los gobiernos subnacionales. Sí, me refiero a organizaciones criminales que utilizaron el aparato estatal subnacional como eje de las actividades ilícitas. Hemos escuchado al presidente Martín Vizcarra bastante enfático al momento de señalar el tipo de acción que corresponde a Inostroza Pariachi. Los delincuentes que huyeron del país tendrán que responder ante la justicia, ha dicho el presidente, y además exhorta, pide a España que expulse a este personaje para que responda ante la justicia peruana. Estamos, repito, con César Romero, periodista de investigación del diario La República. César, bienvenido a la Agencia Andina. Gracias por la invitación.
Vamos a aclarar un poquito, en principio, esta suerte de tirarse la pelota entre el Congreso, Ministerio Público, respecto a lo que pasó después de que el Congreso aprobara el proceso constitucional contra Inostroza Pariachi, el envío del documento a la Fiscalía de la Nación. Explícanos, por favor, cuál es el detalle de este entramado. Sí, digamos, aquí lo que falló la Fiscalía es que no solicitó, no hizo el seguimiento de la denuncia, ¿no? Si el Ministerio Público promovió la denuncia contra César Inostroza, lo correcto es que inmediatamente aprobada esta denuncia hubiera estado detrás que le remitieran el documento, y eso no sucedió por lo que hemos visto. O sea, si bien el Congreso se demora en entrar, el Ministerio Público también falla en no estar detrás solicitando este documento. Y ahora, ahí ¿qué es lo que pasó? Es parte de toda esta situación que vive el Ministerio Público de inestabilidad a partir de la situación del fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri. Y un poco también esto ha generado una distorsión en lo que hay que ver es el procedimiento que sigue este tipo de denuncias constitucionales. De acuerdo con la Constitución, una vez aprobada la denuncia constitucional, el fiscal de la Nación lo que tiene que hacer es entregar esa aprobación al Poder Judicial, y el Poder Judicial designa a un juez instructor que va a realizar la investigación, y ese juez instructor se comunica con el Ministerio Público, ya no esta vez con el fiscal de la Nación, sino con un fiscal que va a seguir la investigación, un fiscal en este caso de investigación preparatoria. Pero digamos, en este primer panorama, no hay responsabilidad directa del Poder Judicial porque tenía que esperar esta comunicación del Ministerio Público. El Poder Judicial no tiene nada que ver. Correcto. En el Congreso, Daniel Salaverry, presidente del Congreso, ha destituido a 3 funcionarios atribuyéndoles simbólicamente o directamente la responsabilidad de este retraso. Ahí, ¿qué es lo que ha pasado, César? Ahí es lo que debe aclararse más allá de responsabilidades. ¿Qué pasó? O sea, ¿fue negligencia de estos funcionarios en no enviar inmediatamente la acusación constitucional, o fue algo premeditado, ¿no? O sea, guardar el documento, no tramitarlo inmediatamente, con lo cual le dieron tiempo a Inostroza para irse del país, porque ya se sabía que el trámite en el Ministerio Público una vez que ellos recibieran y si completara esos primeros que son de mero trámite, se iba a pedir una prisión preventiva de él. O sea, eso iba a venir. Él sabía que iba a tener una detención, una prisión preventiva. O sea, digamos, este lapso, esta demora en llegar al expediente es lo que le ha permitido él toda esta planificación e irse del país, ¿no? Claro. Pudo haber hecho un poquito más del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, en exigir este documento para proceder, ¿cierto? Sí, sí. Ya se escapó, ya se fue Inostroza Pariachi. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ha elegido España, por alguna razón en particular, desde los periodistas que están siguiendo con detenimiento el caso, ¿habría alguna razón particular por la cual Inostroza ha elegido España, César? Sí, digamos, él aparentemente ya tiene viajes anteriores a España, debe tener algunos contactos allá. Hay que recordar que cuando él estuvo en el Mundial de Rusia, cuando fue al Mundial de Rusia, días antes, o sea, al menos una semana estuvo viviendo en España, digamos, vacacionando en España. O sea, ha estado últimamente en España, debe conocer un poco, digamos, el idioma también facilita muchas cosas. Entonces, él debe haber elegido España como primer puerto de su arribo. Ahora no sabemos si sigue en España o ya se movió a otro país. Digamos, una vez estando en Europa es muy fácil moverte de un país a otro, ¿no? En el caso del ministro del Interior, él presentó la renuncia, el presidente se la aceptó inmediatamente. ¿Cuál es la responsabilidad que le compete, no solo al ministro, por cierto, sino a las demás instancias que deberían haber controlado esta posible salida? Ya se efectuó la salida de Inostroza Pariachi. ¿Cómo está la responsabilidad, la cadena de responsabilidades a ese nivel? Digamos, también hay responsabilidad directamente en el director de la policía, ¿no? Digamos, Inostroza ha formado parte de una investigación, la misma policía lo ha señalado como cabecilla de una organización criminal. Debieron de tener una especial vigilancia, si bien él solamente tenía impedimento de salida del país, pero debieron tener una vigilancia, digamos. Entre él dice que se va del Perú el 7 de octubre y nos enteramos 10 días después. O sea, ¿cómo es posible que transcurran 10 días después para que recién nos enteremos que alguien que está en una investigación se ha fugado? Eso debió haber sido, se puede fugar, entonces, pero al segundo o tercer día ya deberíamos haber sabido que estaba eso. Acá ha tenido todo el tiempo para salir de Lima, irse hasta el norte,
pasar la frontera, ha escogido el día. Es una festividad en Huaquillas, el 7 de octubre, hay cruce de los peruanos y de los ecuatorianos ahí libremente, sin ningún control, o sea, pasó fácilmente la frontera, llegó hasta Guayaquil, compró un pasaje. Claro, además que nos hemos enterado por un dato que llega de España, ¿cierto? Nos hemos enterado por un dato que llega de España. Ya los rumores acá estaban, pero recién al día del 10. El abogado había dicho en el transcurso del día que él estaba acá. Entiendo que el abogado conversó con él por teléfono, no lo vio directamente y confió en su cliente, ¿no? Bueno, obviamente él tenía que decir que seguía acá por razones obvias. ¿Qué es lo que va a pasar con el proceso en sí, de investigación? No está el implicado principal. Son varios los implicados en el caso de tráfico de influencias, en fin, todas las responsabilidades que se han señalado. ¿Qué va a pasar con el proceso de investigación? Ahora, el Ministerio Público ha tomado anoche la decisión de ir con una detención preliminar, que es preventiva. Recuerde que la detención preliminar solamente dura 10 días, pero en estos días ya debe iniciarse el proceso judicial respectivo, digamos. El doctor Pablo Sánchez, que está ahora a cargo del caso, debe presentar la acusación, está aprobada en el Congreso, al Poder Judicial, lo debe estar haciendo hoy día en la tarde, supongo, o mañana temprano, y ahí se activa, comienza el sistema ya a operar, ¿no? El juez instructor será el doctor Hugo Núñez Julca, y por el lado del Ministerio Público empieza a intervenir el doctor Jesús Eliseo Fernández, que es el fiscal supremo para casos de corrupción, que es el que va a llevar adelante la investigación y que, digamos, tiene que presentar la formalización ya de la investigación y pedir la prisión preventiva, que eso es lo que, digamos, si Inostroza es capturado, es detenido, es ubicado en España u otros países, vamos a requerir iniciar un proceso de extradición. Entonces, ese proceso de extradición, la base de ese proceso va a ser el documento de la formalización de la investigación preparatoria y el pedido de prisión preventiva. Así que esos documentos tienen que trabajarse muy bien para que sean entendidos en el Perú y puedan ser utilizados en un pedido de extradición. Ahora, hablando de extradición, también tenemos experiencias no muy alentadoras, ¿no? El caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, que es otro referente, digamos, en situaciones de procesados que ya no están en el país. ¿Cómo es el siguiente paso? O sea, se abre la investigación que tú señalas y se activa, el peruano lo cita hoy en su portada, para captura internacional de Inostroza. ¿Cómo es ese procedimiento, César? Digamos, el Poder Judicial notifica a la policía y notifican a Interpol. Interpol tiene que recibir los documentos, digamos, básicos de por qué se está pidiendo su detención, quién es el juez competente para ver eso, qué pruebas hay, y eso Interpol ya comunica a todas sus filiales en el mundo, ¿no? Y donde lo encuentren, van a comunicar al Perú que ha sido ubicado y se inicia el proceso de extradición, que es un proceso en todo caso largo, digamos. ¿Por qué la gente prefiere, no hay que olvidar que la gente busca fugarse, irse del país porque les conviene un proceso de extradición, porque el proceso de extradición filtra los delitos, filtra las pruebas, digamos, los países piden saber por qué te están deteniendo, por qué te están buscando y si eso es con su legislación, qué pruebas tienes, ahí. Entonces, por eso es que, digamos, él mismo entiendo que ese es uno de los factores por los que Inostroza ha salido del país. Busca que la acusación contra él, los pedidos de detención tengan un filtro externo. César, has estado siguiendo también el caso de Keiko Fujimori. Vemos tu nota en el diario La República el día de hoy. ¿Cuál es la relación? Explícanos un poquito la relación entre ambos casos. ¿Qué relación podría establecerse para los siguientes pasos en lo que corresponde a las investigaciones de esta gran situación de corrupción y de vínculos poco claros y transparentes en esta escena local actual? Entre el tema de Inostroza y el tema de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, hay pues este encuentro que habla Antonio Camayo de una reunión entre el magistrado y la señora K. No, la señora Fujimori niega ser ella la señora K, pero es evidente que hubieron contactos dirigentes de Fuerza Popular y el magistrado para ver sus casos. Ellos tenían interés en que salga una casación en la Corte Suprema, y no es casación, que marcara, pusiera trabas a la investigación del Ministerio Público. O sea, hay unos contactos ahí y ese es el vínculo entre un caso y otro, ¿no? Entre Inostroza y esto,
es esta búsqueda de contactos en el Poder Judicial para, digamos, disminuir la investigación. O sea, Javier, la detención preliminar en el caso de los dirigentes de Fuerza Popular, pero la investigación va a continuar todavía, ¿no? Está por dar el siguiente gran paso, que es la formalización de la investigación preparatoria, que es lo que viene, el proceso judicial en sí ya. De modo que novedades va a haber en la sí, va a haber novedades, van a seguir los interrogatorios en Brasil, hay colaboradores acá que están hablando con el Ministerio de tener muchas otras novedades. Y ojalá que caigan pues todos los implicados, ¿no? Los peruanos, la ciudadanía está a la espera de eso, hay como una expectativa general de que caigan todos los que tienen que ver. Claro, o sea, digamos, siempre lo que se llama en el tema político, los corruptos políticos nunca han sido tocados, ¿no? La ciudadanía quiere que exista una investigación efectiva y que sobre todo exista una sanción, ¿no? O sea, porque si vamos a tener la investigación y al final no pasa nada, vamos a seguir lo mismo, ¿no? Lo que tiene que haber al final es darse una sanción y esperemos, al menos lo que se ve ahora es que están encaminadas para que se dé esa sanción, que es lo que todos quieren, ¿no? Bien, César, muchas gracias por compartir esa información con el público de la Agencia Andina. Gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Bien, amigos de Tiempo Real, hemos conversado con César Romero, periodista de investigación del diario La República. Está siguiendo muy de cerca todos estos casos que involucran a políticos, a magistrados y a una serie de personajes de nuestro país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Tiempo Real. Amigos de Tiempo Real, continuamos con el programa y es momento de conversar con nuestra segunda invitada, la doctora María Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima. Se está discutiendo en el Congreso de la República un proyecto de ley, el proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. La doctora Portocarrero, como decana del Colegio de Abogados de Lima, tiene observaciones a esta propuesta de ley. Vamos a conocer precisamente cuáles son. Doctora Portocarrero, buenas tardes, bienvenida a la Agencia Andina. César, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, nosotros consideramos que todo afán legislativo a fin de poder conciliar la gran problemática que vive el país respecto a la probidad, a la ética, que viene ido tan a menos, y nosotros como abogados y como casa gremial somos conscientes de que el abogado tiene una función principal y que esa función principal es justamente la administración de las principales instituciones del Estado. Sí consideramos que un aporte legislativo es valioso, pero si ese aporte estigmatiza y es sesgado, no es conveniente. A ver, pero la ciudadanía sí considera que haría falta normas sobre probidad, ética. Coincidimos. Y nosotros, Apareachi, abogado. Gonzalo Chávarri, personaje polémico, no estamos señalando, abogado. Walter Ríos, abogado. Iván Noguera, abogado. Guido Águila, abogado. Entonces la ciudadanía, los peruanos, doctora Portocarrero, nos preguntamos qué está pasando con podemos nombrar 150.000 personas más que son abogados, porque esa es la cifra aproximada de los abogados en el Perú. O sea que tenemos mucho de qué hablar y lo que no podemos hacer es estigmatizar. ¿Cómo estigmatiza la norma? Ver, usted me ha dado 3 nombres. 5 nombres. 5 nombres. De los 5 somos 150.000. No todos tienen este cuestionamiento, no todos tienen esta falencia ética o este cuestionamiento acerca de la probidad. Si nosotros señalamos que en el Perú, de toda la sociedad, solamente un sector requiere un incentivo para ser probo,
estigmatizamos. ¿Por qué? Porque la probidad es un valor social, no es un valor profesional. Tenemos nosotros cuestionamientos con respecto también a otras profesiones. No quiero poner, y no quiero cuestionar ahora más profesiones, porque matizar las demás. Que seguramente hay también gente que ejerce sin embargo, sin ética sin embargo, sí somos conscientes del rol fundamental que tiene el abogado en la sociedad. ¿Por qué? Porque el abogado es aquel que participa en el Ministerio Público, el abogado es aquel que participa en el Poder Judicial, en las diferentes instituciones que regulan al Estado. El abogado siempre va a tener un rol preponderante. ¿Por qué? Porque el rol del abogado es efectivamente ese, el estar en tanto requerimiento, en tanto conflicto, en tanta necesidad tenga la sociedad, siempre va a haber un abogado en el afán de ¿qué? De regular, de establecer parámetros y sobre todo de buscar estabilidad y paz social. Esa es la función primordial del rol del abogado. Sin embargo, somos conscientes que habiendo esta falencia social de la probidad y la ética, hace falta dentro del gremio un lineamiento y un reglamento, un marco integral, un marco general, no un marco sesgado, vaya a analizar la probidad del abogado. Es decir, entonces, ustedes no quieren que haya ley. Nosotros queremos, solicitamos, necesitamos y la sociedad requiere del mismo modo que haya un marco legislativo integral, que es la ley de la abogacía peruana. Dentro de ese marco, los derechos, los deberes, las funciones, va a haber un capítulo referido a probidad. Referido a probidad. Los colegios de abogados, el Colegio de Abogados de Lima tiene 214 años, es más antiguo que la República, el Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, los colegios profesionales o los colegios de abogados en general surgen desde el año de 1910. Y desde el año de 1910 no tenemos una ley, es decir, más de un siglo que los colegios de abogados no tienen. Nosotros tenemos reglamentos internos que nos rigen, pero una ley. Una ley del abogado. No existe. Y una ley que sea tan precisa y que vele justamente para dar al abogado y a la sociedad la función que tenemos, que como verá usted, a razón de los hechos que suceden, es tan importante, no solamente es importante entender la ley, sino que es necesaria. Es por ello que nosotros hemos presentado al Congreso un proyecto legislativo. Un proyecto de ley del abogado. Así es. ¿En qué estado se encuentra? ¿Está en comisiones? Está en comisiones, hemos hecho la exposición del proyecto legislativo, hará 2 días, y es un proyecto, se estaba en el Congreso, que los colegios de abogados pues tienen realidades diferentes porque obedecen a institutos judiciales diferentes a nivel del país. Y efectivamente son realidades, lo que no debe ser nunca diferente es la probidad, la ética y la función del abogado. Que los 32 colegios profesionales nos hemos reunido y hemos tenido nosotros el deber de presentar esta propuesta legislativa. La presenta Lima, pero dejo constancia que la base, la fuente es aquella que se trabajó ya hace algunos años con la doctora Greta Minaya, que lamentablemente no pudo prosperar, fue alrededor ya hace muchos años. ¿Y cuál es el temperamento de los parlamentarios? ¿Qué percibió usted en esa exposición? ¿Hay voluntad de dar pase al proyecto de ley de abogados o a la ley? Lamentablemente, dada la coyuntura actual, la mesa no estuvo completa, fue un grupo de parlamentarios. Escuché opiniones muy positivas. Lo que pasa es que quiero dejar en claro que el Colegio de Abogados de Lima y la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú no viene a confrontar, viene a coadyuvar, viene a sumarse a esta función que por responsabilidad le compete también a los decanos de los colegios profesionales. No podemos ser inertes. Nuestra función es colaborar, nuestra función es de cara a la sociedad. Si bien es cierto, los colegios profesionales velan por el interés del agremiado, dándole un resguardo, ¿no? También es cierto que nuestra función es de cara a la sociedad. Es por ello, viendo la situación, es que consideramos que es apremiante la ley de la abogacía peruana. Nos hemos reunido los 32 colegios profesionales y hemos brindado este proyecto de ley al Congreso. Hemos tenido una buena acogida, ¿no? Al menos se nos ha escuchado, hemos dado las gracias nosotros porque se nos permita exponer la necesidad y la urgencia de esta ley de la abogacía peruana. Del mismo modo hemos dicho de que no confrontamos,
Yo creo que es válido, como decía al principio, toda propuesta legislativa en pro de restablecer la tranquilidad en el país y en pro del resguardo y el respeto que merecen todas las instituciones del Estado. Doctora, y en ese sentido hay aspectos de esa ley de incentivo a la probidad con la que no estamos de acuerdo, que son valiosos. Hay articulados internos que son valiosos. Bueno, esa ley, que es una parte de la análisis del lado complejo de la función del abogado, podría ser insertada dentro de un marco integral, que es la ley de la abogacía peruana. Doctora Portocarrero, hemos comprendido claramente su punto de vista respecto al proyecto de ley de probidad y el proyecto que ustedes están impulsando. Al margen de ello, quería pedirle una valoración un poco sobre lo que estamos viendo, los magistrados que están involucrados en una serie de casos. No a nombre del colegio de pronto, usted como abogada, ¿qué opina de esto que está pasando con estos personajes, varios de ellos vinculados con el mundo de la abogacía? Y además la gente se pregunta, la ciudadanía, ¿por qué el colegio no les elimina el registro para que no puedan ejercer? Le agradezco mucho, César, agradezco mucho la pregunta y también creo que es el momento oportuno de hacer una aclaración. El Colegio de Abogados de Lima tiene un área que es completamente autónoma. Es el área de ética, en donde la decanatura ni la junta directiva tiene injerencia alguna. Es una área autónoma que evalúa justamente los actos reñidos con la ética y la probidad del abogado en el ejercicio de su función. Es decir, nosotros, aquellos hechos que se están ventilando ahora, efectivamente, que se descubrieron a razón de los primeros audios, efectivamente han pasado a la dirección de ética y a su vez, que hemos nosotros aplicado la medida de suspensión de la habilitación durante el proceso en muchos de esos casos, y a su vez ellos tienen un consejo de ética que deliberan y determinan qué acciones van a tomar. La decanatura, así como la junta directiva, no tiene injerencia en el proceder y la resolución que vaya a tomar el Consejo de Ética, que sigue un proceso, de acuerdo a los lineamientos y los reglamentos que tiene el Código, el estatuto referente al marco ético. Y ellos a su vez tienen instancias. Entonces tenemos la Dirección de Ética, el Consejo de Ética y luego tenemos el Tribunal de Honor. Que son autónomos en todas las instancias. Así es, y ello se está ventilando y se está procesando en este momento. Es decir, a mí me llaman y dicen, ¿por qué la decana está dejando? Porque estatutariamente compete a ética, no a la decanatura. Claro que sí. Segundo punto, con respecto a la opinión personal, el criterio, pues obviamente ya nos hemos pronunciado nosotros como colegio y a nivel individual también, y rechazamos categóricamente cualquier acto que esté reñido con la ética. Y también sostenemos que la ética es un valor que se debe de dar desde los primeros años de formación. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de la educación, la formación integral del ser humano, no del abogado, del ser humano. Es efectivamente un proceso bastante complejo y ojalá que como sociedad pudiéramos dar pasos para avanzar. Y cada uno de nosotros, desde el ámbito en que se encuentre el desarrollo, tiene que dar un aporte para solucionar este problema que es un flagelo social. Doctora Portocarrero, muchas gracias por visitar el set de la Agencia Andina. César, muchísimas gracias por la invitación. A tus órdenes. Amigos de Tiempo Real, hemos conversado con María Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, sobre dos proyectos de ley. Aquel que se está discutiendo en el Congreso, ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, sobre la cual el Colegio de Abogados tiene reservas, y la ley del abogado. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el último bloque de Tiempo Real.
Amigos de Tiempo Real, regresamos con el programa y es momento de tocar un tema que está bastante vinculado con los dos primeros bloques. Vamos a conversar sobre integridad y lucha contra la corrupción. Había una reunión, la reunión de la Red Integridad Pública, que ha reunido una serie de expertos aquí en Lima, y nos acompaña en este momento el señor Roberto de Michel, experto senior en transparencia, integridad y anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y autor además del documento Efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas, consecuencias de un enfoque de tolerancia cero. Señor de Michel, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. Buenas tardes, gracias por la invitación. La visita suya además nos toca en un momento en que los peruanos estamos realmente espantados por el tema de la corrupción. Usted es experto en integridad y lucha contra la corrupción. ¿Qué nos podría decir sobre estos flagelos que además entendemos que no son patrimonio exclusivo del Perú, en toda la región, y quién sabe si en el mundo hay casos similares? Así es, usted y yo conversábamos antes de entrar a cámara sobre algo que yo había escrito hace un tiempo, de que soy optimista frente a la situación que se vive en América Latina en general, y realmente sigo sosteniendo un poco esa idea, y quisiera darle dos o tres razones por las cuales creo que, a pesar de lo que sucede en algunos países, me parece que estamos frente a una situación alentadora. La primera, los ciudadanos hoy en día, al haber una mayor clase media, exigen más de sus gobiernos, en particular porque al estar pagando impuestos quieren saber cómo esos impuestos se utilizan. Entonces es una buena señal que haya demanda social para que se manejen recursos de manera transparente. Segundo, me parece que también ha habido en varios países de nuestra región una buena reacción de los organismos judiciales, que han iniciado investigaciones, incluso han tomado decisiones sancionatorias, y acá hay un dato muy importante que no había antes en nuestra región, no solo con funcionarios públicos, sino también con representantes de empresas del sector privado, o sea, no solo los que recibían, sino también los que pagaban. Brasil es el caso emblemático en ese sentido. Y tercero, porque eso nos lleva también a pensar de la importancia de las medidas preventivas. Usted mencionó uno de los trabajos que presentamos esta semana aquí en Lima, soy uno de los coautores de ese trabajo, que es sobre el tema de corrupción en PP. El otro trabajo es un trabajo sobre la regulación de conflictos de interés en el sector público. Y estas son herramientas básicamente preventivas, para tratar de que la corrupción sea un hecho marginal y aislado, y no creo la impresión que muchas veces tienen los ciudadanos, que es un hecho común y extendido a todos. Correcto. Ahora, la reunión en la que usted ha participado, ¿cuál ha sido la agenda y qué es lo que se ha acordado? ¿Cuáles son las conclusiones? Dos de los temas de la agenda fueron justamente estos trabajos que se presentaron. Uno, el tema de regulación de la ética pública y de la integridad. Como usted sabe, muchos países tienen leyes de ética pública, de conflictos de interés y sistemas de declaraciones patrimoniales y juradas. Sin embargo, la gente se pregunta qué tan efectivos han sido estos sistemas frente al enriquecimiento de los funcionarios o frente a situaciones de conflicto de interés. Y en ese trabajo nosotros hacemos algunas sugerencias sobre qué es lo que se debería hacer para que sean más efectivos. Y básicamente hay tres recomendaciones. La primera, que las leyes sean mejores técnicamente. En América Latina somos a veces muy ambiciosos y grandilocuentes en las leyes, y nos olvidamos que tienen que ser prácticas y aplicables. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que el organismo de aplicación de estas leyes de conflicto de interés y ética pública tenga facultades no solo para aplicar una sanción administrativa, pero muy importante para remediar una situación de conflicto de interés, para actuar preventivamente. Por ejemplo, pidiéndole a un funcionario que venda acciones en una empresa del sector privado. Hay muchos remedios. Y tercero, muy importante, que empecemos a usar más la tecnología como un instrumento de prevención. Los países que hacen esto mejor, por ejemplo, las declaraciones ya no se hacen más en papel, hace tiempo. Se completan electrónicamente, lo cual, para empezar, le baja los costos a todo el sistema y en especial al funcionario. Pero después le permite al organismo de control cruzar datos, hacer inteligencia artificial sobre la información que tiene y mejorar su capacidad de prevención. Entonces, de nuevo, yo soy optimista porque esto no es que está pasando en Noruega o en los países más desarrollados, sino países vecinos nuestros, países que están, sucede en México, que están implementando herramientas y mecanismos que se apoyan en la tecnología para mejorar la prevención. Más allá de lo que ocurre a nivel macro en los estados, señor de Michel, hay una cierta permisividad de la ciudadanía con respecto a la corrupción, porque en realidad cuando uno mira en detalle, uno mismo está bastante cercano a cometer actos de pequeña corrupción, si se quiere, en la vida diaria.
el pasarse la luz roja, el darle al policía un cestillo para que no le pongan la papeleta, cuando uno hace un trámite en el municipio, está siempre dispuesto a dar un poquito para acelerar. ¿Cómo se trabaja a ese nivel, que ya no es de las grandes estructuras, sino más bien en casi la percepción o la conciencia de los ciudadanos? Hay dos respuestas a su comentario o a su pregunta. Hay gente que dice que esto es un problema cultural y que entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en valores y en educación. Y después hay otra posibilidad, que es trabajar en los sistemas que hacen que la gente no tenga incentivos para parar cuando el semáforo está en rojo, o que crea que se resuelve el problema dándole una dádiva al policía. Y usted menciona algo que creo que es muy importante, que a veces se tapa porque la noticia es el gran escándalo. Muchos de nuestros países también tienen esta pequeña corrupción, y esta pequeña corrupción está muy estudiada, está muy analizada y es tan dañina para la ciudadanía como es la gran corrupción. La pequeña corrupción tiene una ventaja, si usted quiere, que es más fácil de abordar. Por ejemplo, el BID publicó hace poco un estudio muy importante que llama El fin del trámite eterno, con un análisis de todos los trámites que el ciudadano de a pie tiene que hacer y el pequeño empresario, que podrían digitalizarse y quitar completamente la oportunidad de que alguien le pida una mordida. Entonces, en ese ámbito, si uno cambia el sistema, las personas se comportan de otro modo. Entonces, a veces es importante recordar cuáles son los valores, desde luego que es importante, para eso está el sistema educativo. Pero para la manera en que nos comportamos los ciudadanos, los funcionarios públicos, para eso hay que diseñar instituciones, y las instituciones tienen que ser simples y eficientes. En este artículo que usted compartió en su blog personal, menciona además al periodismo. Dicho sea de paso, interesante que se reconozca desde el mundo de los académicos, de los profesionales que están trabajando a nivel de análisis, este papel del periodismo. Coméntenos, por favor, cuál es la trascendencia de este aporte. Mire, lo que ha sucedido en este tema de corrupción, yo sigo hace 25 años, es que ha habido una especie de diálogo, si se quiere, entre el periodismo de investigación y los organismos de investigación del Estado. Un diálogo obviamente no organizado, no estructurado, pero en muchos países las informaciones primero le llegaban a la ciudadanía de los periodistas que hacían investigaciones o denunciaban casos. Yo creo que esto ha generado una sana presión social sobre los organismos de control y de fiscalización del Poder Judicial. Si usted se fija, el caso emblemático de Brasil no inició con una investigación periodística, inició con organismos judiciales y fiscales. Pero un dato muy importante, los fiscales y el Ministerio Público en Brasil tuvo una relación deliberada con los medios de comunicación, dando a conocer muchísima información de lo que estaban haciendo. Mucha gente a veces ve un riesgo en esto, pero ¿por qué hicieron esto? Porque creo que es bueno en un sistema democrático que la ciudadanía esté muy informada y que después, con esa información, sepa distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto y decida. Y en eso el periodismo de investigación ha sido uno de los motores fundamentales en el avance de la transparencia de los últimos 20, 30 años. Me parece que además en muchos países vemos un periodismo de investigación cada vez más sofisticado, cada vez más responsable, y a veces en algunos casos también vemos unos riesgos cuando se utilizan redes sociales que tienen un nivel de control que es mucho menor que puede tener, por ejemplo, la redacción de un periódico o de un medio como el suyo, como una radio, en la cual hay un equipo detrás que antes de sacar al aire una noticia está contrastando, confirmando, corroborando. Exactamente. Esa es, si se quiere, el riesgo de la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos los ciudadanos, los lectores, la gente que quiere estar informada, para distinguir mejor dónde la noticia, la información y por supuesto la opinión, que es la base, la opinión está construida de una manera seria y responsable y cuándo no lo es? Pero yo creo que de todos modos hay una gran deuda en este tema de transparencia e integridad hacia el periodismo de investigación. Cuando usted menciona este contacto en Brasil entre las personas encargadas de la investigación, la parte fiscal y el periodismo, nos hace pensar también una realidad bastante reciente aquí en el Perú, un caso de filtración de audios en los que se traficaba fallos judiciales, se traficaban nombramientos, y la respuesta era que si grabaciones no hubieran trascendido a la ciudadanía, al periodismo, era muy probable que alguien hubiera intentado ocultarlas o desaparecerlas, y que por tanto había sido de todos modos una decisión importante. ¿Una apreciación sobre eso? No voy a opinar sobre casos particulares de Perú, pero creo que son situaciones relativamente frecuentes en el periodismo. Está
esta famosa película que cuenta la historia del Washington Post de cómo publicó los papeles del Pentágono, que llama. Esa tensión siempre va a existir. Uno esperaría que en un sistema democrático en general el gobierno, y de hecho así funciona cada vez más en los países, a través de políticas de gobierno abierto, los ciudadanos estén siempre informados y que el secreto y la confidencialidad sea la excepción. Creo, por supuesto, y esto hay que ser muy enfático al decirlo, que hay partes del funcionamiento de los órganos del Estado que hay una razón por la cual operan con discrecionalidad y con confidencialidad, porque es muchas veces procesos en los cuales hay que proteger el nombre y la honra. No hay evidencia de que haya habido algo distinto. Pero, de nuevo, es una generalización sin opinar sobre el caso particular. Entonces, señor De Michel, hay razones para mirar con optimismo el futuro de las sociedades respecto a la transparencia, por un lado, y la lucha contra la corrupción, por otro. Creo que sí, el desafío que tenemos por delante es fundamentalmente un desafío para asegurar que las leyes de transparencia e integridad se apliquen de manera efectiva. Ya aprobamos muchas leyes y en el caso de algunos países incluso aprobamos leyes de más, pero en todos los países la agenda pendiente es efectividad, aplicación de la ley. ¿Hay algún sitio web donde se pueda encontrar el documento de efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas? Sí, está en la página web del BID. Todas las publicaciones del banco son abiertas al público. Esto se publicó ayer. La gente que está conmigo en el equipo del banco me decía que ya ha tenido varios cientos de bajadas, igual que el otro estudio sobre regulación de conflictos de interés. Son documentos públicos que se pueden compartir con el mayor de los gustos y, por supuesto, recibir comentarios y observaciones, porque lejos estamos nosotros de suponer que conocemos absolutamente todo. Siempre las opiniones son bienvenidas. Bien, señor De Michel, muchas gracias por visitar los estudios de la Agencia Andina. Gracias a usted por la invitación y que tenga buen día. Amigos de Tiempo Real, hemos conversado con el señor Roberto De Michel, experto senior en transparencia, integridad y anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha participado en Lima en una reunión importante precisamente para tocar estos temas, transparencia, integridad, un asunto que nos concierne muy fuertemente a los peruanos, especialmente en estas etapas en que seguimos descubriendo que personajes que debían velar por la transparencia en el Estado hacían precisamente lo contrario. Con esta conversación interesante hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos por su compañía y los invitamos a continuar revisando información actualizada al minuto en la Agencia Andina, www.andina.p. Buenas tardes. Bienvenido a Aprende con Asbank. Mi nombre es Fernando Arrunategui y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una norma importante que es la Ley 30730. Como sabemos, es prioritario para el país combatir el lavado de activos y la evasión tributaria. Sin esos dos elementos es muy difícil lograr el desarrollo. Por esta razón se promulgó la ley que he mencionado, la Ley 30730. Esta ley establece que la venta de inmuebles, venta de vehículos, la ampliación o reducción de capital de empresas no podrá realizarse en efectivo si estas operaciones superan las 3 unidades impositivas tributarias, es decir, 12.450 soles. Todas estas operaciones, aquellas que superen el monto que he indicado, deberán realizarse utilizando instrumentos del sistema financiero. ¿Como cuáles? Primero, el cheque de gerencia. Segundo, los depósitos bancarios, las transferencias bancarias cuando es del mismo banco o interbancarias cuando es entre bancos diferentes. También se podrán utilizar, por ejemplo, las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito para realizar estas operaciones. Recuerde siempre que el monto es 3 unidades impositivas tributarias, a la fecha 12.450 soles. Es importante además anotar que los jueces y notarios que están a cargo de estas operaciones deberán dejar constancia
fehaciente del documento que se está utilizando para hacer la cancelación de este tipo de operaciones. Es decir, el notario o el juez deberá anotar los números de identificación de los instrumentos que he mencionado. Finalmente, anotemos que esta ley está vigente desde el 21 de agosto del año 2018 y ayudará a las autoridades a hacer seguimiento de las operaciones sospechosas que puedan darse en nuestra economía. Así que colaboremos con ellos y respetemos lo establecido en la ley 30730. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, búsquenos en las redes sociales como ASBAN. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por escucharnos.